Se escucha, pues, buenas noches ya. Soy Christopher y les vamos a exponer lo que sería el tema de nodos y datos, que es el uso de GraphQL. Les explicaremos en qué consiste GraphQL, cómo se maneja como alternativa, el funcionamiento y algunos pequeños ejemplos. Bueno, voy a pasar a la primera diapositiva y se empieza a explicar qué es GraphQL. GraphQL en sí no es como una base de datos como nosotros pensaríamos de Neo4j, Redis, Mongo, MySQL, sino que es un lenguaje que utilizamos para hacer consultas a APIs o a servidores donde tengamos alojados nuestros esquemas. GraphQL se utiliza para no tener que representar de manera tan estática o rígida los datos, no tener tanta información extra, sino que solamente empezar a solicitar los datos requeridos por, por nuestros desarrolladores. Básicamente, cuando se usa el frontend, nosotros queremos obtener datos sin hacer toda una consulta, por ejemplo, SQL, que va a devolver demasiados datos. Esto se generó por Facebook como un proyecto OpenAI, o sea, de código abierto. No, OpenAI es inteligencia artificial abierta, ¿no? No, de código abierto para solucionar problemas de optimización. Para GraphQL nosotros tenemos que definir qué se necesita y cómo se va, bueno, las instrucciones de cómo se van a mandar a llamar ya están definidas, solo necesitamos definir qué es lo que vamos a necesitar. Y otra vez explico que cómo se funciona. De este lado tenemos un pequeño gráfico de nodos, que es cómo se representan los datos en GraphQL. Primero tenemos que saber cómo se va a definir nuestros datos, generar un esquema. Más adelante les presentaré un pequeño código de cómo se genera ese esquema. Por lo general se genera en JavaScript y es como si tuviéramos un servidor de Node.js usando Express, como conocemos con la REST API. Pero en este caso no tendremos varias rutas, sino que solo tendremos una sola ruta y esta va a contestar todas las peticiones. Se representan como nodos. Cada nodo, pongamos que un nodo es como un objeto y evidentemente un objeto tiene sus valores, sus atributos. Y para generar un esquema en GraphQL nosotros tendremos nuestros nodos y estos nodos van a poder conectar hacia otros nodos dependiendo de sus atributos. A estos se le llaman relaciones. Ahorita estamos viendo un tema en bases de datos no SQL donde tenemos que usar Neo4j y en Neo4j vemos más eso. Más adelante también lo voy a explicar porque tenemos un pequeño ejemplo de cómo funciona. Y, bueno, como mencioné, se crean relaciones entre nodos para pues, conectar datos, ¿no? Bueno, las operaciones que nosotros tenemos en GraphQL son tres sencillas, que son queries. Queries es toda aquella consulta que nosotros podemos generar, como si fuera un select pues, en SQL, por ejemplo. Esto se hace a nivel de código. Nosotros ya tenemos, por ejemplo, en Flor tenemos instrucciones ya establecidas, como no era el caso de SQLite o de Firebase, con sus autentificaciones y todo eso. Ya tenemos instrucciones hechas, no tenemos que crear más. Mutaciones también son otro tipo de instrucciones ya hechas, que son para representar, por ejemplo, el CRUD. Tenemos create, read, update y delete. Bueno, read ya lo mencionamos antes, que son queries. Y pues tenemos estos tipos de instrucciones ya preestablecidas. También tenemos lo que son subscriptions, que básicamente es interactuar a tiempo real con nuestros usuarios, de nuestros clientes de aplicación. Eh, Viendo por ahí, no sé qué es subscription en realidad o cómo funciona esto porque nunca lo hemos utilizado, pero tengo entendido que trabaja con WebSockets y básicamente es intercambio en tiempo real, ¿no? Y bueno, este es un pequeño ejemplo de cómo funcionaría, bueno, cómo estaría diseñado. Este ejemplo aquí que tenemos es basado en Neo4j, porque Neo4j y GraphQL son parecidas al ser ambos tipos, bueno, GraphQL no es una base de datos, pero sí es de tipo grafo. En este, como vemos, tenemos un n propietario que es nuestro nodo de propietario. Tenemos que tiene sus datos, obviamente, y la relación es que posee un carro, un auto, un coche, que es el nodo tipo M pues, de coche. Tiene, obviamente, su modelo, su placa, todos sus atributos. Dentro de cada nodo podremos definirlo como un objeto, y este objeto va, evidentemente, a tener sus atributos y va a estar relacionado hacia otro nodo, otro objeto, o puede no estarlo. Y al final tenemos que estar relacionado con servicio, ¿no?
que el servicio también tiene su propio de servicio, su fecha, su costo, o sea, tiene todas sus propiedades y está la relación. En este ejemplo solo puse lo que sería de el código de GraphQL para propietario, perdón, porque no iba, es repetitivo, vaya, no es necesario ponerlo todo, todos los objetos, porque no tiene caso. Por ejemplo, para propietario tenemos que crear una constante de tipo new GraphQL object type. Esto se define arriba, bueno, si tuviéramos un servidor, se define en lo que sería JavaScript, se define que es este tipo de objeto y ya se importan las librerías obviamente para ejecutar el servidor. Esto es para generar un servidor de GraphQL. Esto básicamente se le conoce como esquema. Nosotros en base de datos relacionales, por ejemplo, tendremos que crear un create table y todo eso y tendremos instrucciones de SQL y instrucciones de insert y demás. En este caso solo tenemos que generar el esquema con los tipos de datos que requiere, ¿no? Para el caso de este objeto que es propietario, solo ocupamos el ID, el nombre y el teléfono. Como vemos, es demasiado sencillo. Casi es muy parecido, no sé si a un JSON o un hashmap, donde tenemos el tipo de dato y tenemos ¿cómo se llama? La variable y el tipo de dato que va a obtener. Ya después tenemos un query type, que este sería básicamente una consulta query o un read, no sé cómo quieran llamarle, donde nosotros tendremos nuestro objeto y se le va a invocar en esta parte. ¿Dónde está la parte? User, no. En la parte de type, como vemos, tenemos nuestro propietario type, que es el tipo de objeto que va a llamar. Los argumentos, obviamente, va a ser el ID propietario y ya nos retornaría básicamente un objeto constante user. En este caso lo ponemos como user porque lo dejamos así, pero nos va a regresar lo mismo que tiene el propietario. Y esto es básicamente un esquema de GraphQL, ¿no? Hay varias razones por las cuales nosotros terminaríamos usando GraphQL. Por ejemplo, la primera de ellas es tener muchos datos y muchas fuentes. ¿Esto a qué se refiere? Cuando nosotros desarrollamos, por ejemplo, un CRUD, podemos obtener muchos datos de una base de datos, pongamos que SQL, pero habrá otras partes en el proyecto o en el servicio que vamos a ocupar, por ejemplo, una consultas de una base de datos de tipo Mongo, de una base de datos Redis, de una base de datos Cassandra, y esas serían muchas fuentes y terminaría siendo que nuestro servidor de Node, por así, si utilizamos Node para conectar todo esta REST API, tenga que conectar hacia demasiados tipos de base de datos. Con GraphQL no es necesario porque no necesitamos hacer unas rutas, un montón de rutas, sino que solo tener una ruta para consultar todos los datos. También utilizamos GraphQL cuando nuestro proyecto tiene alta complejidad en su esquema de datos. Uno de ellos es, como mencioné, las REST API. Nosotros terminamos creando REST API cuando nos queremos conectar, obviamente, para persistencia de datos. Y como sabemos en REST API, nosotros tenemos que generar demasiadas rutas, bueno, dependiendo las consultas que queramos hacer, o las inserciones post, update, no, post, put o delete, tendremos que generar rutas para hacer todo eso. En el caso de GraphQL, solo tenemos, como vimos, solo tenemos el esquema y dentro ya no tendremos que llamar a otros archivos como haciendo un REST API, sino que tendremos nuestra propia consulta y eso sería todo, pues no necesitamos más. También cuando se necesitan, obviamente, reducir la cantidad de solicitudes a las APIs, aquí solo tendríamos básicamente una API de donde jalar los datos, que sería pues la principal del servidor. Perdón. Bueno, y por último, bueno, no por último, porque pues, obviamente hay más utilidades para GraphQL, pero la última que puse es que hay requisitos específicos que se solicitan en el proyecto o ya sea el cliente. ¿Qué ejemplos pondríamos? Por ejemplo, que necesitemos obviamente consultas flexibles, que ya se mencionó que GraphQL no es necesario que nuestras consultas nos recuperen todos los datos, sino que únicamente los datos necesarios para nuestro trabajo. Pues, por ejemplo, en frontend, que queramos mostrar de una consulta ciertos datos para imprimir no sé, un div, bueno, un formulario pequeño, y solo ocuparemos ciertos datos.
También si tenemos varias aplicaciones, bueno, se les llaman puntos finales endpoints, que sería, por ejemplo, una aplicación web o una aplicación móvil. En vez de desarrollar APIs para cada uno de estos proyectos finales, por así decirlo, tendremos únicamente una base de la cual obtendríamos datos. Que también que los datos estén muy relacionados entre sí, por eso tener nodos o tener una estructura de nodos nos hace mucho más fácil trabajar con ellos. Obviamente también dar formato, porque nosotros estar generando un esquema específico, podremos dar el formato de cómo queremos los datos. Y pues como mencionamos atrás, que tenemos subscriptions, trabajar en tiempo real con los datos del esquema o del cliente, por así decirlo. Y bueno, esto sería todo de mi parte. Muchas gracias por ver esta Canvas video, no sé cómo llamarlo. Y gracias.